¡Vámonos! Bueno, esta clase que le traigo hoy va a estar un poco interesante porque va a ser acerca de la enseñanza. Es que todos nosotros debemos estar dispuestos a que nos enseñen. Nunca se termina en esta vida de aprender. Y eso es una cosa de lo más bonito que tiene la Biblia. Porque en la Biblia siempre hay algo nuevo que aprender. Y muchas veces de que nosotros no queremos que nos enseñe, porque nos creemos que lo sabemos todo, pero todo no lo sabemos. Siempre se aprende algo diariamente en nuestra palabra. Y por eso tenemos que dejar que otras personas nos enseñen. Porque lo mismo que yo aprendo de ustedes, ustedes pueden aprender de mí también. La importancia de ser enseñable, que quiere decir de que eso es una cosa muy importante para todos nosotros los cristianos, de que alguien nos enseñe. Y tenemos que dejar que alguien nos enseñe. Es muy importante porque para eso, cuando nosotros dejamos que alguien nos enseñe, podemos crecer espiritualmente. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 12, dice así: y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se le dirige. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Aquí está hablando de que el Señor sí, Él te enseña y te reprende. Porque cuando usted hace una cosa que no es la más correcta, ¿qué es lo que hace? Lo reprende. Eso mismo, eso usted lo hace también con sus niños también. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como un hijo. ¿Me entiende? A toda la persona que Él ama, Él azota también y lo recibe también como un hijo. Él ama a todas las personas que vienen hacia Él. Eso es el Señor. Y si usted soporta la disciplina, Dios lo trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Fíjate cómo dice que si nosotros soportamos la disciplina que Dios nos da a nosotros, Él nos va a tratar como a sus hijos. Y ahora le pregunta, ¿acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Todos los padres disciplinan a sus hijos. Porque si no disciplinan a sus hijos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder si no disciplinan a sus hijos? Si usted tiene un hijo y no lo disciplina, ¿qué va a hacer? Va a hacer todo lo que le da la gana. ¿Tú me entiendes? Y va a ser una persona que nadie lo va a querer porque va a hacer cosas indebidas. Entonces nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos como Dios nos disciplina a nosotros. Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes no se le disciplina acerca de la palabra de Dios, no son hijos de Dios legítimos, sino ilegítimos, que no son hijos de Dios legítimos, porque usted disciplina a sus hijos. Y como usted mismo disciplina a sus hijos, así mismo Dios nos disciplina a nosotros. En el 9. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban, los respetábamos, porque no mejor obedecer al Padre de los espíritus y así vivir. Fíjate, por otra parte tuvimos padres terrenales, que esos son padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetamos. Nosotros respetamos a nuestros padres terrenales. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los espíritus y así vivir? Entonces, ¿por qué no es mejor obedecer a Dios? Es mejor obedecer a Dios porque así vamos a vivir y vamos a tener vida eterna. 10. La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor le parecía. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Fíjate, los padres terrenales nos disciplinan a nosotros como ellos entiendan, como ellos quieren. Pero el Padre celestial de nosotros, que es Dios, Él
nos enseña y nos disciplina para tener un beneficio y para que participemos ¿en qué? En su santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él quiere que todos sus hijos sean santos como Él. 11. Claro que ninguna disciplina nos pone alegre al momento de recibirla, sino más bien triste, pero después de ser ejercitada en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Cuando nosotros nos disciplinan, no nos vamos a sentir un poco tristes, no vamos a ser contentos. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros recibimos esa disciplina, después esa disciplina nos va a resultar que vamos a producir frutos y vamos a estar aceptable a la justicia, y Dios es justicia, y eso es lo que quiere Dios. 12. Levanten pues las manos caídas y rodillas entumecidas. ¿Qué quiere decir? Que se levanten, porque uno a veces de que está haciendo cosas malas y siempre anda por el piso. Entonces uno tiene que estar levantado de las manos caídas y de las rodillas entumecidas, que tienes temor, de que no puedes moverte. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas. Nosotros tenemos que ser disciplinados. ¿Para qué? Para una vida de obediencia. Nosotros tenemos que obedecer. Y una de las cosas que a Dios más le agrada es obedecer. A Dios no le interesan los sacrificios ni las cosas que tú estás haciendo por Él. Si tú no estás obedeciendo a Dios, Dios no va a estar muy contento con usted. Porque a Dios lo que le gusta es la obediencia. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 9 dice así: lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra. El Dios de paz estará con ustedes. Eso lo está diciendo el hermano Pablo a los filipenses. Que lo que ellos aprendieron acerca de Dios con Pablo, que lo pongan en práctica. ¿Tú me entiendes? Y así, cuando lo pongan en práctica, ¿quién va a estar con él? Con ellos, Dios va a estar con ellos. Tenemos, la disciplina también es para discernir la dirección de Dios. La disciplina la podemos obtener, y a la misma con la vez que la obtengamos, vamos a discernir la dirección que Dios quiere que nosotros tomamos en nuestros caminos. Proverbios capítulo 3, de 5 al 6 dice así: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia providencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que confiar en Dios con todo corazón, y no nos podamos apoyar en nuestras propias ideas, en nuestras propias prudencias, sino que tenemos que apoyarnos ¿qué? En Dios. Reconocerlo en todos sus caminos y Él enderezará tu senda. Cuando nosotros hacemos todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, nosotros vamos a estar derecho, y nosotros vamos a estar en justicia, y nosotros vamos a estar en paz con Dios. Uno de los requisitos para ser enseñable que tenemos que tener es entusiasmo para aprender. Siempre hay algo que aprenderle. Muchas veces de que nosotros ya tenemos la mente formada y no queremos aprender nada. Tenemos que aprender cualquier cosa que nos quieran enseñar. Y más si es acerca de Dios, porque siempre se aprende algo nuevo. En el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4 al 5, dice así: Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Dios el Señor me ha abierto los oídos y yo no he sido rebelde ni he intentado huir. Entonces, ¿quién fue el que le abrió los oídos a él? A Isaías. Se lo abrió Dios. ¿Y qué? Y Dios le está alumbrando los caminos. Así mismo, de esa misma manera, Dios nos abre
los ojos a nosotros y nos alumbra el camino. 9. ¿Cómo puede? Esto es en el Salmo, este es el Salmo, este es uno de los salmos. Este es el Salmo que es más largo. Tiene no me acuerdo cuántos versículos, ¿no? Y en este capítulo tiene bastante enseñanza para todos nosotros. Una de ellas, como dice aquí, en el 9. ¿Cómo puede joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Está preguntando cómo puede un joven limpiar su camino. Obedeciendo tu palabra. Obedeciendo la palabra de Dios es como nosotros podemos limpiar nuestros caminos. 10. Yo te he buscado de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que él ha buscado a Dios de todo corazón. Y entonces que no lo deja a él, que se aparte de los mandamientos de él. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Este es uno de los versículos que más me agrada a mí. ¿Por qué? Porque fíjate cómo dice, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Nosotros no debemos pecar contra Dios porque cuando nosotros pequemos contra Dios, nosotros vamos a tener problemas con Dios. Y la relación con Dios se va perdiendo mientras que usted vaya pecando y no confiese sus pecados. Porque si usted confiesa sus pecados, Dios es tan bondadoso que Dios lo va a perdonar por cualquier pecado que usted cometa, pero usted debe confesárselo a Él. Tenemos que tener voluntad para aprender. Tenemos que tener voluntad para aprender acerca de Dios. Porque si no tienes voluntad para aprender acerca de Dios, vas a estar perdido. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 27, dice así: acércate tú al Señor nuestro Dios y atiende todo lo que Él te diga, y luego tú repetirás todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y nosotros oiremos y actuaremos. Esos son los israelitas que le están hablando a Moisés, porque Moisés era el que hablaba directamente con Dios. Entonces le está diciendo ellos le están diciendo a Moisés de que Moisés vaya y hable directamente con Dios. Fíjate cómo dice: acércate tú al Señor nuestro Dios y atiende todo lo que Él te diga, y luego tú nos repetirás todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y nosotros oiremos y actuaremos. Ellos le están diciendo a Moisés que vaya a él y hable con Dios, y todo lo que Dios le diga a él, que se lo digan a ellos. ¿Y qué van a hacer ellos? Ellos van a oírlo todo y van a actuar. Actuar quiere decir que van a hacer lo que el Señor encomienda de que haga. Y eso es lo que también nosotros debemos hacer. Porque muchas veces el Señor nos dice cosas que nosotros debemos hacer y no lo hacemos. Y si no lo hacemos, ¿qué cosa es eso? Desobedecer. Es un desobedecer. ¿Y la desobediencia qué cosa es? Un pecado. Un pecado. Y a Dios no le gusta el pecado. Dios ama a los pecadores, pero no le gusta el pecado. También debemos escuchar a los representantes de Dios. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 3, dice así: y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que estaba frente a la puerta de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Fíjate, en ese libro, Nehemías se ponía a estudiar la palabra de Dios. ¿Y desde cuándo sucedía eso? Desde el alba. ¿Qué quiere decir? Que de que amanece hasta
hasta el mediodía, que viene siendo de como de las 7 de la mañana, ¿no? Hasta las 12, como 5 horas. ¿Y qué sucedía? Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Entonces, más sin embargo, hoy en día estamos dando una clase o estamos enseñando y prácticamente son por media hora o 45 minutos y la gente ya están esperando ya y mirando la hora y que se está demorando mucho y que se dio que sé cuándo y que está hablando mucho y que se dio. Pero en ese tiempo era desde la mañana hasta el mediodía. Y todo el mundo, ¿qué hacía todo el mundo? Todo el pueblo escuchaba con mucha atención. Hoy en día no se escucha muy bien porque hay veces que nos están llamando por el teléfono, hay veces que nos están mandando textos y estamos mirando lo que quiere decir y que sé yo, que sé cuándo, y no estamos poniendo atención a la palabra de Dios, que es mucho más importante que todos los textos y todas las llamadas telefónicas que nos están haciendo. El Señor tu Dios, en el libro de Deuteronomio, el 8:15 dice también así: el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. ¿Quién es ese profeta? Ese Moisés que le está hablando, le está diciendo a los israelitas: el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. ¿De quién está hablando Moisés ahí? Moisés está hablando de Jesús. Moisés está hablando de sí, fíjate cómo dice: el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, en el medio de ellos, en medio de los israelitas, ¿no? Entre tus hermanos, un profeta como yo. Y a él deben escuchar. Y Moisés fue un profeta y fue un líder, el líder más grande que podemos tener en todo el Viejo Testamento fue Moisés. Y el líder del Nuevo Testamento, ¿quién es? Jesús. Entonces Jesús va a ser como él y mucho, mucho más mejor que él. Porque por mediación de Jesús, todos nosotros somos salvados espiritualmente. ¿Ok? Moisés los salvó a todos ellos, pero los salvó a todos ellos en la carne cuando pasaron por el mar rojo, ¿no? Que estaba, pero y prácticamente no fue Moisés, Moisés fue el que los guió a ellos, porque fue Dios el que estaba haciendo todo eso. El pueblo de Israel. Sí. Los padres son piedosos. Fíjate cómo dice aquí en el libro de Proverbios: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones. Fíjate, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones. Él dice que le escuche a su papá. El papá le está diciendo al hijo de que lo debe de escuchar. Lo debe de escuchar, ¿por qué? No las pierdas de vista. Guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Entonces tú no sabes lo que sucede, que muchas veces las cosas buenas nosotros no las guardamos en el corazón. Nosotros las guardamos, no sé dónde las guardamos porque se nos olvidan las cosas buenas. Pero las cosas malas sí las guardamos en el corazón. Y las cosas buenas, y usted no sabe por qué le digo esto. Ahora mismo, usted tiene su esposo, o tiene su esposa, o tiene su novio, o su novia, o tiene su amigo. Y ahora mismo, el amigo de usted lo lleva a comer siempre, y le da cosas buenas, y que se dio que sé cuándo, y ya. Pero a lo mejor le hace una cosita mala, y todas esas cosas, toda esa furia, se le mete en el corazón. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando están conversando, tienen un tipo de discusión otra vez, se vuelven histéricos, se vuelven históricos. Y tú no sabes por qué le digo que se vuelven históricos. Porque se empiezan a recordar de todas esas cosas malas
que esa persona le hizo. Entonces, no, porque usted no se recuerda que usted me hizo esto y me hizo esto otro. Y empiezan a atraparle, como decimos nosotros, todos los trapitos sucios. ¿Tú me entiendes? Entonces, si nosotros, en vez de guardar en nuestros corazones esas cosas malas, guardáramos las cosas buenas que esa persona nos hizo, cuando nosotros tenemos una discusión o estamos en un desacuerdo, no vamos a estar sufriendo ni vamos a estar hablando mal de esa persona. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en el corazón son cosas buenas. Y entonces las cosas buenas, porque son mucho más las cosas buenas que te ha hecho esa persona que las cosas malas. Porque si no, usted no hubiera tenido esa relación, ni hubiera seguido con esa persona. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay veces que nosotros hacemos eso. Que en vez de cuando nos agüitamos o cuando nos ponemos bravos con una persona, de recordarnos de las cosas malas que esa persona nos ha hecho, lo recordamos de las cosas malas. Si nosotros recordamos de las cosas buenas que nosotros hacemos, que nos han hecho a nosotros, todo va a salir bien. Pero si nos recordamos de las cosas malas, vamos a seguir amargo y vamos a seguir con el corazón lleno de cosas malas. Y todos nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que tener un cambio de corazón. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Para qué? Seguir haciendo las cosas como Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que cambiar nuestros corazones y nuestra forma de pensar. ¿Ok? ¿Estamos bien? Los sabios. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 17, dice así: inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría. Uno de los sabios, ¿quién es? Jesucristo, que fue el que nos salvó a todos nosotros y que se murió por nosotros. Fíjate lo que dice Jesucristo en Mateo 17, 5. Todavía estaba hablando cuando una nube de la luz lo cubrió. Y desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Eso, ¿cuándo sucedió eso? Sucedió cuando estaban en una montaña y se llegó Elías y se llegó Moisés y estaban hablando ahí. Y entonces Pedro le dijo: voy a hacer una campaña para ustedes, para que se llegue. Entonces Jesús le dijo: no, usted no sabe lo que está sucediendo, no haga nada. No tiene que hacer nada. Y entonces ahí salió una nube. ¿Y quién fue? La voz de Dios que dijo: este es mi hijo, obedézcanlo. Nosotros tenemos que obedecer a Jesucristo, porque es el Hijo de Dios y el que se murió por todos nosotros los pecadores. En Juan, capítulo 10, versículo 27, dice así: las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Ese es Jesús que está diciendo que todos los que son las ovejas de él, que son las personas que lo persiguen, conocen su voz. Y ellos lo conocen y ellos lo siguen. Así mismo sucede también prácticamente con los animales. Al perro usted le dice cállese y se va a callar. Pero vengo yo y le digo cállate y lo que va a seguir ladrando. ¿Por qué? Porque no conoce mi voz y no me conoce a mí, pero usted le conoce su voz. Y entonces le va a hacer caso y le va a seguir usted. Le dice ven. Y yo le digo ven y lo que más me va a seguir ladrando. Y así mismo es también con Dios, con Jesús. Mucho más mejor. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a todos nosotros a poder tener una buena relación con Dios y con todos nosotros los hermanos. Fíjate cómo dice en el versículo de Lucas, en el capítulo de Lucas, capítulo 12, del versículo 11 al 12, dice así: cuando ustedes sean llevados a las sinagogas y presentados ante magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo o qué responder, qué decir. Porque en ese mismo instante el Espíritu Santo le enseñará lo que deberán decir. ¿Qué quiere decir? Que eso sucedía cuando lo estaban persiguiendo a ellos. Que ellos no se preocuparan por lo que iban a decir o por lo que tenían que decir, sino que el mismo Espíritu Santo lo iba a guiar a ellos a decir la verdad. Y así mismo ese mismo Espíritu Santo que ellos tenían en ese tiempo, lo tenemos nosotros ahora. ¿Ok?
tenemos que estar dispuestos a recibir ayuda. A veces que nosotros no queremos recibir la ayuda de nadie. Las que sí nos conviene, las recibimos. Las que no nos conviene, no las recibimos. ¿Me entiendes? En el libro de Hechos, versículo 8, de 30 al 31, dice así: cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que le subiera al carro y se sentara con él. Fíjate, el etíope, él estaba leyendo el libro de Isaías, pero no comprendía lo que estaba leyendo. Entonces, Felipe se le acercó y le dijo: ¿usted comprende? No, si no hay alguien que me enseñe, yo no puedo aprender. Entonces, fíjate, Felipe le dijo la cosa bien a ese hombre. Y después que le dijo eso, ¿qué hizo? Se bautizó. Porque no comprendía lo que estaba leyendo. Entonces, a veces que nosotros no comprendemos lo que nosotros estamos leyendo o lo que nosotros nos están enseñando y nos quedamos con esa duda. Y tenemos pena preguntarle. Eso como nosotros los hombres. Que cuando andamos manejando, seguimos perdidos, no queremos preguntarle a la persona a dónde podemos llegar, a dónde está, porque tenemos pena, no sé. Pero nosotros los hombres tenemos la manía esa. Antes seguimos perdidos, dando bueno, yo sé dónde está, qué sé yo. Pero no preguntamos. Y tenemos que preguntar. Porque si no preguntas, vas a seguir perdido. Vamos a terminar con esto. Tenemos que orar para tener sabiduría. Si nosotros oramos y le pedimos sabiduría a Dios, Dios nos la va a dar. Si ustedes se recuerdan, Salomón, cuando él le pidió a Dios, le pidió sabiduría. ¿Para qué? Para él poder gobernar a su gente, a la gente de Dios, a los israelitas. Y entonces solamente porque le pidió sabiduría a Dios, Dios le dio mucho más. Que Salomón llegó a ser el hombre más rico de ese tiempo y tuvo muchas riquezas. Lo que después empezó a hacer con todas esas riquezas cosas malas. Con esa riqueza después empezó a comprar cosas que no debía. Hasta le puso ídolos a muchas mujeres que tuvo. Pero Dios le dio sabiduría y le dio un poquito más. Entonces la sabiduría nos la puede dar a nosotros Dios, ¿sí qué? Si nosotros oramos por Él. Y esa es una de las voluntades de Dios, que todos nosotros lo conozcamos a Él y sepamos acerca de Él. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice así: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos que en abundancia, sin hacer ningún reproche. ¿Qué quiere decir? Que Dios no va a obtenerse de enseñarnos a nosotros cuando nosotros queramos saber acerca de su voluntad. Dios nos quiere tanto a nosotros que Dios mandó a su Hijo para que se muriera por nosotros. Y una de las cosas que Dios quiere es que nosotros aprendamos acerca de Él. ¿Ok? Voy a terminar aquí ya.